Hemos conversado en programas anteriores de la lectura y eso. Y quería nada más de referencia contar una anécdota. En casa, por razones especiales, vivió un hijo mío con su hijo mayor de 2 años, ¿verdad? Durante casi 5 o 6 meses, porque él vive fuera, pero estuvo aquí trabajando. Y a ese chiquito de 2 años, ¿verdad? Yo le leía todos los días, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno les lee abultado. Sí, sí, no claro, solo les claro. va leyendo, sino que les va Sí, sí, claro. haciendo gracia y moviendo brazos y haciendo énfasis y toda la cosa. Al final de cuentas, el chiquito Julián, de ahí, ya exigía, digamos, que le leyeran para dormirse, ¿verdad? Claro. Pero no solo eso, sino que cuando yo hacía el ejercicio de la lectura, él hacía un esfuerzo supremo por quedarse cada vez más despierto. Mientras la mamá de él me decía a mí que no le leyera mucho, porque lo cansaba, el carajillo más bien prendía las luces para que yo me quedara leyéndole, hasta que se iba ya quedando dormido, ¿verdad? Bueno, eso ahora, digamos que ya no está conmigo, le siguen haciendo la lectura, ¿verdad? Y eso me parece que es riquísimo, porque uno se da cuenta ahora entre los jóvenes y entre los estudiantes, cuando uno los ha tenido, que casi no tienen lectura y no tienen hábito de lectura. Eso es. Yo siempre les decía a los muchachos la maquinita de internet, que si uno leyera teléfono ahora, una página al día, ¿verdad? Que en una página de este tamaño uno puede durar 3, 5 minutos leyendo, ¿verdad? En una lectura tranquila, normal, de alguien que no está habituado, ¿verdad? Y eso daba para leer un libro de 365 páginas, que era la mitad de uno de Harry Potter. Sí. Más o menos, entonces al año. Y por supuesto que se quedaban asombrados cuando uno les decía eso, porque era como decirles, no es nada. Y si uno leía 5 páginas diarias, al final eran 1800 casi al año, ¿verdad? Quedaba ya para leer 18 libros de 100 páginas, quedaba en promedio más o menos un libro por cada 3 semanas, ¿verdad? A ese ritmo. Pero que el secreto no era solo eso, sino que era de lectura constante, porque lo que no se lee hoy no se lee mañana. Así es. Aquí no hay acumulación de lectura. Uno no puede decir, hoy no voy a leer 5, mañana voy a leer 10, hoy pasado mañana 15. Y que al contrario, a medida que uno hace el hábito, también va leyendo cada día más y va entendiendo mejor las cosas. Y siempre les ponía ese reto, y a veces sentía que había estudiantes que enganchaban, otros no, otros era echarles por un oído y salirles por otro. Sí, claro. Pero Que ¿cómo ahora cuesta? con la computación y que usan ya el teléfono como computadora, ya no les gusta la No, lectura. pero aún así, porque digamos los nuevos niños que se educan con las computadoras y los iPads y todo este tipo de cosas, tienen sus lecturas. Hay colegios en que los obligan a leer ahí. Sí. Pero leen El mayor de mis nietos, que ahora tiene 11 años, le ponían en la escuela a leer y le llevaban control de lectura electrónicamente también, con una especie de cuestionario que le hacían, y eso le iba dando un puntaje especial, y se había convertido en un gran lector, se ha convertido en un gran lector. ¿Pero en qué colegio era eso? Él estaba en los Estados Unidos, allá. Pero aquí, por ejemplo, Pero eso influyó mucho, digamos, con las maestras que tenía, porque ahora ellos están aquí y aquí no tiene el mismo ritmo. No. Aquí no, claro. aquí ese ritmo se quebró. Sí, claro. Pero digamos, él tenía, entonces ese ritmo se lo ha mantenido el hijo mío, a él, retándolo. Y yo ahora también lo reté, digamos, con algunos otros estímulos para que mantenga ese ritmo. Pero sí le exigían, y electrónicamente él tenía que dar respuesta de lo que iba leyendo casi al día, por capítulos, casi que tenía que ir. Eso es importante, dando preguntas y dar respuestas. dando su opinión sobre ciertas cosas. Sí, claro. Y tal. Mi nieto, Eso es mi importante. nieto de 11 años está en un colegio privado donde ya casi no usa bulto, por eso con la broma que yo hacía el programa anterior, él anda con la tableta. Sí. Y recuerdo que antes de entrar a 4º grado me dijo un día muy alegre: qué chivo, el año entrante me puedo llevar la tableta para la casa. ¿Cómo es la cosa? Explícame. Entonces ahí fue donde descubrí yo que en realidad ya en 3º lo había estado usando. Y claro, ella, ahora sí, la tableta la lleva por ahí para abajo, entonces no anda cargando ese bulto mamutáceo Sí, claro. de antes. Y de veras lee muchísimo ahí.
A mí es que no me gusta leer ahí, a pesar de que hasta el sonido de la página y todo, no sé, a mí me encanta Yo soy de la página. tocar los papeles Claro. todavía. Yo hasta olerlos. Pero ¿verdad? poco a poco, Al abrir un libro, ¿verdad? Además, Rico el leerlo. acceso es la parte importante en esto. Yo me lo discuto mucho. A mí me gusta el libro físico, ¿verdad? Pero hay libros cuyo acceso es solo posible por ese medio. Sí, Entonces hay que entrarle y no, es claro. no es tan incómodo finalmente. Cuando yo era un padre de familia joven, mis 3 hijas mayores me hacían leerle, no era que a mí me molestara, yo lo hacía con mucho gusto. Y recuerdo haber encontrado un libro de cuentos de un italiano, Gianni Rodari, yo lo he mencionado algunas veces, del que conocíamos ya algunos cuentos, pero esta vez este libro era, la ficción consistía en que había un viajante de comercio en Italia, un viajante de comercio, sí, que tenía que hacer viajes muy largos y alejarse de la familia, y entonces le había prometido a la hijita que toda la noche la llamaría por teléfono y le contaría un cuento por teléfono. Y eso eran cuentos de las dimensiones razonables para que la cuenta de teléfono no fuera muy cara. Sí, claro. Y era interesantísimo y a ella les encantaba. Entonces yo les leía exactamente como si yo fuera el viajante, por teléfono. Entonces les decía, bueno, imagínense que es por teléfono, ¿verdad? Y bueno, se lo tragaron, digámoslo así. Y después, recientemente a una de ellas le recordé eso y me dice, sí, yo recuerdo, pero con una cierta vaguedad, pero lo importante es que sirvió para que después de ahí se aficionaran a leer, ¿verdad? Yo no encontraba tan estrafalario que efectivamente uno llamara ahora por Skype, uno le puede contar cuentos a la gente, ¿verdad? Sí, claro. Pero ese proceso de entrar a los electrónicos ahora es cada vez más universal. Sí. Yo tengo una nieta de 10 meses que apenas gatea y se para, ¿verdad? Y tiene una hermanita de 4 años que ya tiene su tableta, ¿verdad? Y no puede ver a la otra con la tableta cuando empieza a decir iPad, iPad, es lo único que sabe decir, ¿verdad? Y trata de quitársela y un día de estos mordió a la otra hermanita porque un pleito por la bandida de iPad, ¿verdad? Es decir, sí, claro. ya es un proceso en que ya esos bolillas empiezan a tocar eso y a manosearlo y a meterse en las teclas y saben usar juegos y por ahí se introducen rápidamente a un mundo que es totalmente revolucionario para ellos. En un kinder al que yo llevaba a mi netillo, me di cuenta de que tenían una lección especial para enseñarlos a manejar ¿cómo es el cursor ese? El ratón, el ratón, el mouse. Sí, el mouse. Y era muy sencillo el ejercicio, pero efectivamente se ponía enfrente de la pantalla y entonces tenía que pescar figurillas y todo eso. Y al principio yo lo encontraba extraño, y dije, no, claro, me están preparando para un mundo donde eso funciona. Igual que al principio habían los programillas para teclear, que después sirvieron para ejercer control sobre la velocidad del tecleado de las secretarias. Para ver cuántas palabras hacían por minuto. Claro, entonces contrataban, vamos a ver cuántas. Entonces, rapidito, y ahí no había cuento. Y ahí no había... En un ejercicio donde ya electrónicamente dice cuántas palabras hace uno por minuto, ya no hay Ahora, hay ¿usted se manera. ha fijado una cosa? El hecho de que estemos hablando de eso significa que somos viejos. No, hombre. Gracias por lo de somos, ¿verdad? Porque yo les llevo a ustedes un cachimbal de años. Yo a los 12 años, ayer descubrí eso, encontrándome papeles viejos, aprendí a escribir a máquina. Me encontré, curiosamente, un recibo de matrícula en una academia donde mamá me había matriculado a los 12 años para que yo aprendiera a escribir a máquina. Eso no lo hice nunca yo. Yo tampoco, yo siempre escribí. Entonces yo escribo con todos los dedos. No, yo no. Sí, sí. Sí, Yo no, es curioso. Y lo lamenté porque sí es, claro, comodísimo ir viendo. En cambio yo tenía que hacer Y como nunca fui carterista, no desarrollé mucha habilidad con los dedos. Los dedos, habilidad con los dedos. dedófila. Ahora no, yo no sé cómo hace la gente para aprender. Yo creo que ya la computadora ya automáticamente empiezan a aprender desde chiquitos y se la juegan.
No, yo manejo Bueno, la aquí hemos computadora, contado- pero con 3, 4 dedos. Aquí hemos contado que nosotros hemos visto grandes literatos como Adolfo Herrera García escribir con un dedo. Claro, claro, sí. La máquina. Claro. Sí, claro. Fofa. Sí. Pero, últimamente, por ejemplo, yo he estado leyendo, pues, me ha interesado en leer ciertos libros de correspondencia entre escritores, unos pocos, y no necesariamente jóvenes. Y me he dado cuenta de que entre ellos, cuando hablan de escribir, todos se refieren al ordenador o a la computadora. Los ¿verdad? actuales. Y entonces me doy cuenta de que en realidad ya no hay vuelta de hoja, ya no hay regreso. Claro que cuando uno va en el tren o está en un lugar apartado, pues saca la pluma, la estilográfica y se pone a escribir en una hoja. Pero ya la máquina de escribir, aquella que sonaba, Sí, ¿no? Ya no. murió. ¿Ah? Y hacía falta, cuando empezó la computadora, a mí me hacía falta el taca, taca, taca. Pero hay un programita que tiene sonido. Ah, sí, bueno, pues yo nunca lo No, a encontré, mí- en esa época no. Cuando yo empecé en la computadora, yo empecé en el 86, ¿verdad? De las primeras que llegaron al país, me parece. Eso fue muy simpático porque yo no tenía plata para comprar la computadora. Entonces, en un diciembre, yo pegué 300,000 pesos en lotería, ¿verdad? En el año 86, que era mucha plata. Claro, Sí, que sí, era claro. un huevón de plata. Estábamos almorzando de mi suegro, anunciaron la lotería, yo dije, yo gané y nadie me hizo caso. Entonces yo al día siguiente tomé la decisión de comprarme mi primera computadora. Porque nadie me hizo caso, ni mi señora, ni nadie. Nadie pidió nada. Entonces me llevé al hijo mayor y fuimos a comprar una computadora. Y a mí sí se me hacía un mundo escribir y ver que las letras iban así desapareciendo, porque iban subiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de sí. pronto desaparecían y yo estaba acostumbrado Claro. a la página, ¿verdad? Que había que bajarla y uno la podía volver a ver y Sí, ahí sí, sí, y sí, aquella sí. cosa era un Pero tengo A mí una me un pasó- observación. factor emocional Es que terrible para no- mí vos no que se me racionalizaste. desaparecieran las letras así de pronto. Vos no racionalizaste una cosa que yo sí hice, no es porque sea más inteligente que vos, nada por el estilo, sino que... Lo hicimos nada más. no. Había una palabra en el vocabulario que decía scroll up, scroll down. Y la palabra scroll significa rollo. Rollo. Sí, sí, claro. Cuando yo me fijé en eso, vos sabes que Claro. se me lavó ese problema, porque entonces yo pensaba que en realidad estaba como en los tiempos antiguos en Egipto, leyendo y escribiendo en rollo. En rollo, Scroll claro. up, scroll down. Claro, ¿Verdad? sí, Qué claro. curioso. En inglés No, a probablemente... mí me costó eso emocionalmente y psicológicamente y mentalmente hacerme a esa idea de que iba enrollándose ahí el texto. Eso sí me costó Sí, a mí. eso era importantísimo Sí, claro. tenerlo claro, ¿verdad? Pero más fue una delicia tener una computadora donde uno ya podía corregir el texto y no volver a tener que imprimir toda a levantar toda la página. No, y además- Porque cuando uno cometía un error había que volver a hacer toda la página. Pero además, cuando descubrís que puedes bajar el texto para ver lo que ya escribiste, Sí, que claro. es... Así, claro. Entonces ya no te importa que se vaya Ah, rollando. no, ya ahora ya. Y- Pero a mí no, a mí lo que me costó fue el sonidito, lo confieso. ¿eh? Yo, el por qué no sonidito te pones era- orejeras sonidito y para el un pasar la piano, ma- el era un pasarle, piano. darle. Sí, Así, clac, así. clac. Eso, otra cosa que era importante al principio, por lo menos para mí, fue la posibilidad de guardar versiones. Sí, también. Yo salvaba y luego salvaba con el mismo nombre 2. Y Sí. entonces eso daba un gran chance de Comparar. volver atrás y examinar si uno... Sí, sí. Eso al principio, ahora no, ahora ya no me... Pero al principio eso me resultaba sumamente importante. Y una vez me encontré con una joven que la mandó una profesora a que me buscara porque estaba haciendo un trabajo de investigación, que llaman, sobre la forma de escribir de la gente, y entonces buscaban apoderarse de borradores, hasta... Y a mí me pescó en la computadora varios textos que fueron los últimos de los cuales yo tuve borradores así guardados. Entonces, fue interesante ver, después me hizo unas observaciones muy
interesantes para mí, ¿verdad? Sobre cómo era que yo escribía. Pero eso era algo que a mí nunca se me había ocurrido examinar, porque claro, cuando con la máquina tenía que desechar un borrador para volver a escribir todo, pues normalmente los tiraba a la basura, ¿verdad? Sí, claro. Y eso era terrible. Era lo más descorazonador que había en cuanto a la escritura con la máquina de escribir. Pero uno tachaba y seguía adelante. Y dejaba los textos eran llenos de tachonazos y de... ¿Por qué? Porque no podías hacer lo que haces en la computadora. No, entonces había unos papelillos para ponerle así encima que era como mataba la sí, leche. blancos. Sí. Pero ya... Pero claro, eso lo hacían las secretarias. O una tinta. Sí, Tinta blanca sí, y escribir uno encima. ¿Cómo le llaman? Correctores. Correctores, Sí. sí. Ahora, había unas máquinas adelantadillas que las que uno escribía un párrafo sin que todavía lo imprimiera, pero no era muy largo. De bolita. De bolita. Entonces de uno bolita, revisaba la ese máquina de párrafo bolita. y ya cuando estaba seguro le daba el... ¿Vos sabés quién fue el que descubrió e inventó la bolita? No sé. Ah, bueno, y es un costarricense ¿Ah, muy sí? conocido, claro. Ah, ¿qué González. señor? ¿Qué señor? ¿Cuál señor? ¿No era González Martín? Gonzalo. Fue González Sí, Martín. algo, sí. Ah, mira. Por eso se hizo mucha plata en Estados Unidos, porque Sí, claro. inventó eso y fue revolucionario. Sí. Era una invención más interesante que partir el banano Sí. sin sacarlo de la cáscara. Muy ¿no? interesante. Es un hombre, creo que todavía está vivo. Sí, claro. Está muy Y- enfermo. sí, sí, yo lo he visto. Muy agradable, muy... Cuando yo dirigí la historia general de Costa Rica, sí. allá en 1989, Fernando era rector y le provoqué un gran problema. ¿Por qué? No, eso no Ahora es. es una historia pequeña ahí. Le provocó. Es que dirigir la academia. No, dirigir la academia, ahora podemos contar eso. Es que te convierte en jefe del Estado Mayor de algo que no lo quisiera. entonces, él sabía que yo estaba escribiendo eso, entonces insistía que yo hablara con él porque él quería estar ahí en la historia y no sé cuánto. Él ya había... González Martín, Jorge. Jorge, sí. Entonces, al final lo atendí con mucho gusto y ahí metimos algo de él. No, esa historia es que yo hice bueno, me encargaron una edición de una historia, al final reunimos un grupo muy importante de académicos y publicamos eso, pero paralelamente la universidad venía desde 1971, yo había participado incluso en los primeros esbozos para redactar una historia general de Costa Rica, también por parte de la universidad, pero eso no se había hecho. En el año 71, 72, yo aparezco en los folletillos ahí con el nombre. Y después, cuando se crea el Centro de Investigaciones Históricas, asumen eso como una tarea, se contrata a la gente académica para que tengan medio tiempo en investigación y había pasado 12 años y no habían escrito nada. Y de pronto salgo yo con aquello Sí. y Fernando, que era el rector, metió látigo ahí, ¡guau! No, pero es que hay Para que darse cuenta. pusieran el huevo. Y eso fue un enredo terrible. Yo me eché encima toda la escuela de historia. No, lo que pasa se armó es que, una claro, discusión horrorosa. pero te voy a contar ya que estamos en Ya que estamos- Pero lo más curioso es que entonces reclamaron así como que esa era la historia oficial, lo que yo había escrito, que era como la historia negra de Costa Rica. ¿Va? En cambio la otra era la historia pura, verdadera. Una Pero cosa no, así, fue un debate así, Pero hay medieval en ese hay una sentido. cuestión que quisiera decir en mi descargo, porque... No, yo no te estoy echando culpa, más bien creo que... pero más bien se acercan a quejarse de que estaba dándose ese cortocircuito, Sí, claro. y yo que no había tocado nunca ni una página de lo que ellos habían hecho, No estaba escrito nada. entendí que era que efectivamente estaban escribiendo una historia general de Costa Rica como yo la entendía. Entonces, empecé a darles, pues, pelota, como dicen, y a buscar ciertos recursos. Pero en un momento dado descubrí que no, que lo que estaban haciendo era otra cosa totalmente distinta que no era despreciable a mi juicio. No, es importante lo que se ha hecho ahí, estamos de acuerdo. Pero que no era eso. Entonces yo me enojé porque dije, bueno, ¿por qué entonces, si era diferente, me ponen a pelear con esta gente que no están haciendo nada que vaya en detrimento del programa de la universidad? Y a mí lo que me da pena es ahora encontrarme con Eugenio Rodríguez y con Marina Bolio y con toda esa gente y aparecer como el jefe de la subversión para ellos.
yo quiero ver resultados. Entonces fue cuando Y dije los así, puso lo- a trabajar. Pero en ese periodo que han pasado 12 años, se habían muerto 2 colegas que dejaron inconcluso nada, porque no publicaron nada. No, claro. No, era una locura aquello. Sí, yo me sentí muy mal, y claro, no podía salir a decir, estos de aquí adentro son unos vagos ni nada por el estilo, porque no es cierto. ¿Quién fue el que dijo que cuando querés que una cosa no se haga, creas una comisión? Sí, alguien lo dijo. Pero me acuerdo fue bien. bonito, porque finalmente salieron 2 cosas diferentes y muy importantes. Yo estoy muy contento de lo que hizo ese grupo después con un enfoque totalmente distinto. Y bueno, es algo que hicieron tiempo estudios más específicos. Exacto. Libros específicos. Después empezó a salir a mí me tocó una ya serie. como director de la editorial, años después, Sí, claro. darle curso a la publicación de esas Y hasta cosas. un formato le diste. Y entonces yo me daba cuenta de que sí, que había salido algo importante. Sí, de calidad también. Sí, claro. Pero yo tengo en mi biblioteca esa historia que ustedes hicieron de ahí. Y yo la consulto constantemente y no suelto un volumen ni a palos, ¿verdad? Me tiene que matar. Además es como una obra de arte muy Por bonita. supuesto, sí, claro. no. Sí, Pero realmente fue una de esas cosas penosas en las que uno dice, estoy encabezando un ejército que va a pelear una guerra innecesaria. Sí, claro. ¿Qué fregada es esa? Eso le pasa a uno por meterse a hacer lo que no debe. Dice que hay que aterrizar. ¿Dónde consigo esa historia de ustedes? ¿La original? Sí. No, ya eso está agotado. Ya está agotado, no se No, consigue. es que, No, son 5 volúmenes. sí. No la tengo y me llama la atención. Hay un Tengo el número 4 nada más que te lo puedo regalar en el volumen 4. Pero solo el 4. cuatro. ¿Qué hago? no, eso yo te digo, es de las cosas de mi biblioteca que yo digo, no, un momentito. Yo tengo una historia general de la muchas música, historias. no sé de qué, y he prestado a alguien que se interesaba en Chopin, le presté, eso me importa, pero esa, no. Aquí, Después, aquí. sobre esa historia, después un comprador de libros de esos, compraventero de esos, ya me dijo, mire, me ofrecen tal historia, la suya, dice. ¿Cómo? Un tipo que se dedicaba a comprar y vender, me dice, me ofrecen la obra suya, la de los 5 tomos. ¿Cuánto puedo pagar? Y yo pensando que no pagara mucho para comprársela yo después. Le digo, hey, debe estar costando unos 60,000, 80,000 pesos, ¿verdad? Más o menos. Al final no se la vendieron, seguro él ofreció eso y le dijeron que no, querían más plata. No, jamás. No, pero Porque en yo la- decía, bueno, en yo las- estoy dispuesto a pagar 80,000, En las 100,000 pesos. librerías podía- de viejo no se consigue todavía. No, esa no se ¿Qué va? encuentra. Mira, yo... No, no. Cosa, pero no hay Entonces yo manera. estaba dispuesto a pagar hasta 100,000 pesos, pero yo no le podía decir 100,000 mira, pesos, pague usted porque me la venden 150, güey. Te digo, en este momento a mí me ofrecen $500,000 de colones por ese libro y no lo vendo. Sí, claro. ¿Y el libro cuadrado que le diste a Beto? Bueno, ese que lo recuperé. ¿La recuperaste? Sí, claro, ¿Cómo? me lo dieron. Yo creí que vos lo habías comentado. No, yo lo comenté, pero no sabía que te lo habían No, me devuelto. llamaron y me dijeron que pasara por él. Sí, claro que lo comenté. Es que Pero no sabía que te el lo habían libro devuelto. cúbico le llamamos nosotros Monstruo el libro. a un libro de 1616 páginas Es cuadrado, es así. Sí, sí, claro. que se llama Borges, y son las minutas de las conversaciones de Borges con Bioy Casares en almuerzos, viajes, una cosa Un día esto le voy a dar uno semicuadrado. así. Eso se llama el libro cúbico, porque hacerlo es otro que yo no suelto. Se lo presté a Beto, pero claro, Porque Beto estaba interesadísimo. Y él murió Sí, sí. un poquito después. Sí, de sí, haber sí, prestado, sí, entonces, sí. claro, yo encontraba muy feo ir a Lo mató el reclamar. libro. Pues claro. No, yo lo comenté, se Y lo comenté a entonces Víctor. me llamaron claro. y me dijeron que pasara y yo lo recogí. Tuve 2 ejemplares de ese libro, ve qué curioso. Uno lo compré y el otro me lo regalaron. Tenemos que aterrizar dentro de los ejemplares que hacemos. Ah, Pues ya habíamos terminado, ¿no? Un aterrizaje Yo creí que ya habíamos ejemplar. aterrizado.